Saludos en el nombre de Cristo. Bendiciones, hermanos y hermanas que están con nosotros el día de hoy. Y estamos contentos de tener ese momento de nuevo para compartir la palabra de Dios con ustedes. Sabemos que están en buenas manos del Señor. Amén. Que Dios es bueno y grande en misericordia y su fidelidad es incomparable. Vamos a orar para empezar. Gracias, Señor, por este día de nuevo. Un nuevo día que nos has dado para ser testimonio en nuestras vidas de que tú eres Dios. Venimos ante tu presencia a día de hoy con gratitud y con reverencia a ti y a tu palabra. Oh Señor, te adoramos y levantamos tu santo nombre en alto, porque tú eres el Dios. Señor Jesús, eres el Rey de Reyes, Señor de Señores, y nosotros te adoramos. Que este día se muestra en actitud de adoración que nosotros te pertenecemos y te amamos y queremos testificar con nuestras vidas que tú eres nuestro Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas que están viendo, oh Señor, que tu palabra penetre los corazones. Que tú nos hables, Señor, con poder. Cámbianos, Señor, transfórmanos como solo tú puedas a través de tu Espíritu Santo. Oh, que tu Espíritu Santo fluya en cada hogar, en cada corazón, en cada familia. Te adoramos en el nombre de Cristo. Amén. Hoy quiero hablar acerca del arrepentimiento. ¿Usted sabía que el arrepentimiento es un paso integral, importantísimo para la salvación, para la santificación? En la Iglesia Nazareno creemos en vivir en santidad. Que nosotros los creyentes nos llamamos santos porque Jesucristo nos santifica. Pero es un proceso de santificación. Y el creer en Jesucristo es el primer paso. Pero se requiere un verdadero arrepentimiento. Y eso quiere decir, yo voy a explicarlo en 4 pasos por el propósito lo cual estamos hablando al día de hoy. Pero el primer paso del arrepentimiento es reconocer su pecado, reflexionar nuestras vidas y identificar las áreas que necesitábamos cambiar, que necesitábamos trabajar, donde necesitábamos la ayuda del Señor para ser cambiados. Entonces, ese es el primer paso, es reconocer el pecado en nosotros. Cada quien tiene áreas que son pecaminosas, porque esta carne es pecaminosa. Cada quien tenemos áreas débiles, donde tenemos tendencia de pecar, donde nos atrae más el pecado. Porque si vamos y decimos, oh no, yo soy santo, yo no peco, yo ya soy invencible al pecado, entonces no estamos reconociendo nuestra debilidad. El paso 2 es entender que ese pecado, nuestra debilidad, es un problema. Muchas personas dicen, oh ya, yo soy
yo soy pecador, pero yo soy humano y así soy y entonces Dios me perdona. Y vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Pero esa actitud de decir, oh, está bien, todos pecan, esa actitud es una actitud que no reconoce que eso es realmente un problema personal para uno. Yo realmente tengo un problema y necesito una solución. Necesito el perdón. Jesucristo me puede perdonar, pero yo necesito esto. Tengo que reconocer que estoy mal ante los ojos de Dios. Entender que cuando yo peco, no simplemente, sencillamente puedo decir, oh, pero soy humano, está bien. No, que yo estoy hiriendo, lastimando a mi Señor, porque soy pecador. Que mis pecados fueron la razón de por lo cual Él tuvo que morir, porque Él tuvo que sufrir, porque Él tuvo que caminar a esa cruz. Mis pecados crucificaron a Cristo. Y eso me duele. Y eso es el reconocer, realmente reconocer qué es el pecado en tu vida. Y cuál papel, cuál rol toma ese pecado. El paso 3, ahora que hemos entendido que tenemos pecado y realmente qué indica ese pecado y que ese pecado deberíamos recibir la consecuencia de ese pecado. Merecemos la consecuencia y la consecuencia es muerte. Y no estamos hablando de la muerte aquí nomás. Estamos hablando de la muerte de nuestras almas para la eternidad. Si yo miento, una mentira blanca que le dicen, merezco la muerte de mi alma. Reconociendo esto nos lleva al saber que estamos mal y arrepentimos a sentirnos culpables por ese pecado, el remordimiento de ese pecado y estamos mal ante los ojos de Dios. Entonces ahora sí es el lo siento, ¿verdad? Perdóname, discúlpame. Pero no queda allí. Porque ponémoslo en palabras prácticas. Si tienes una amistad que siempre te hace lo mismo y todo tiempo te dice, oh, perdóname amigo, perdóname amiga, compañera, lo que sea, me perdonas, ¿no? Se me pasó otra vez. Pero te lo hace una y otra y otra y otra vez y nunca cambia. ¿Será que esa persona realmente piensa que está mal? ¿Realmente está pidiendo el perdón o solamente quiere que tú te das la vuelta y no ves que ellos están haciendo? No, esa persona realmente no está arrepentida. Entonces el último paso es no solamente sentir mal, no solamente saber que estás mal, requiere un hecho, requiere cambio.
Tiene que cambiar tu actitud, cambiar la forma de actuar, trabajar continuamente en ser diferente. Porque a veces ese pecado es tan profundo que ha formado una parte de ti. A veces las personas dicen, que así soy. Así me hizo Dios. No culpamos a Dios. Pero se ha vuelto un hábito, se ha vuelto un estilo de vida que hasta parece parte de uno. Ya está cimentado. Y entonces esos pecados son difíciles porque tenemos que trabajar y trabajar y trabajar en cambiar. Y fallemos. Y tenemos que volver los pasos 1, 2, 3 a reconocer, a sentir lo que hicimos el mal y tener el remordimiento de pecado y volver a tratar y trabajar de cambiar. Tiene que ser una y otra vez hasta que esto está removido de nuestras vidas. Unos pecados semejantes, ese ejemplo sería, por ejemplo, la mentira, sería, por ejemplo, las adicciones, la dependencia de drogas, alcohol, relaciones sexuales, porque hay personas que se vuelven adictos a esas cosas y ya se ha vuelto un hábito. Entonces tienen que continuamente trabajar en eso y tienen que pedir que Dios les ayuda a sobrepasar el fumar, porque eso no solamente es algo espiritual, es físico también, que el cuerpo se ha vuelto adicto. Entonces, muchas veces las personas deciden dejar el cigarro y espiritualmente están arrepentidos y su cuerpo les hace caer otra vez y a veces se rindan. Pero el Señor puede ayudar en este caso. Y uno no tiene que rendirse al pecado. Uno tiene que continuamente trabajar en eso, pedir la ayuda de Dios, buscar más de Él. Nosotros, cuando recibimos al Señor como nuestro Salvador, tomamos una decisión, ¿no? Decimos, ok, Señor, entiendo mi necesidad. Entiendo que tú eres la solución para mi vida. Entiendo que soy pecadora y necesito la salvación. Yo no quiero ir al infierno. Yo quiero vivir en la eternidad contigo. Y en este momento el Señor es grande en misericordia y te da la salvación, te ofrece la salvación. Pero en ese instante no quiere decir que vamos a ser transferidos mágicamente a otra dimensión donde no existe el pecado y ya el pecado no tiene significado para nosotros, ya no hay consecuencias de nuestras acciones o que nosotros sin querer vamos a estar llevados del mal al bien. No, porque sigamos aquí y tenemos que poner de nuestra parte. Requiere una decisión y cambios de mi parte. El Señor va a hacer su parte.
pero también nosotros tenemos que ser la nuestra. Estamos cambiados porque nosotros demos nuestras vidas a Cristo y decidimos vivir diferente. Decidimos vivir para Él. Ya no vivo, no yo, sino Cristo en mí. Porque yo quiero esto. Porque yo he decidido que voy a hacer todo el esfuerzo para que eso sea una realidad en mi vida. Voy a vivir para Cristo. Voy a fallar, pero ahora, cuando fallo, ahora voy a trabajar para arrepentir, para cambiar, para ser mejor. Ya no quiero la vida que tenía yo antes. Pero no podemos, no podemos abusar de la gracia de Dios a través de Cristo. Nosotros creemos en la gracia. Allí es donde entra la gracia. Cuando nosotros estamos trabajando en nuestras vidas espirituales, en nuestra fe, en nuestro caminar con el Señor y fallamos. O todavía no hemos entendido ciertas cosas que tenemos que cambiar. La gracia nos cubre. Porque el Señor sabe que tenemos limitaciones. Y Él está trabajando en nosotros. Y es un proceso. Por eso necesitamos la gracia. Vamos a Romanos 5:20. En el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. En lo que atañe a la ley, esta intervino para que aumentara la transgresión. Pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, la ley. Hablamos de la ley. La ley es lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer. La ley original viene de la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, la ley. ¿Ok? Y la ley, claro, que fue dada para que supiéramos qué teníamos que hacer en nuestras vidas, cómo teníamos que vivir. Pero dice que mientras la ley abundó, el pecado contra la ley también se abundó. Pero también cuando el pecado se abundó, la gracia abundó. Porque necesitamos gracia. Entonces, ¿por qué no decimos, bueno, está la gracia de Dios, puedo hacer lo que yo quiero? Yo ya estoy salva, ya he dado mi vida a Cristo, tengo la salvación. Si peco, bueno, ya estoy cubierta. Cristo ya me respalde. No. No seguimos pecando porque estamos perdonados. En el siguiente capítulo 6 de Romanos, vamos al 1 al 3. ¿Qué dice aquí? ¿Qué concluyéramos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte?
Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevamos una vida nueva. Tenemos que tener esa nueva vida, vivir de una nueva forma. Ya no estamos viviendo en el pecado. No podemos continuar de vivir libremente pecando, porque ya hemos sido bautizados con el Espíritu Santo. Tenemos que vivir como si hemos sido rescatados. No podemos seguir viviendo encarcelados con el pecado. Como Hebreos 10:26. Si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros decimos que somos renovados por el Señor y seguimos viviendo en nuestro pecado, la verdad ya no tiene sentido. Vamos a Romanos 6:11-14. De la misma manera, también ustedes consideren muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así, el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya no tenemos que rendirnos al pecado. El Señor Jesucristo nos ha dado un poder contra el pecado. Podemos entender esto de una forma que actúa en nuestras vidas como una realidad. Usted, con la ayuda de Cristo, tiene el poder de sobrepasar ese pecado. Tenemos el poder de vivir una vida en santidad, una vida santa. No seremos perfectos, y cuando no somos perfectos, sí, la gracia nos cubre. Pero nuestro propósito de vivir es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, ¿podemos vivir en pecado y decir que somos salvos? Les pregunto. Ya conocemos la palabra donde dice, los conoceréis por sus frutos, ¿verdad? Si un árbol de manzana le da manzanas podridas, el árbol
no sirve. Si una persona dice que es cristiano, pero sigue viviendo una vida en pecado, ¿será salvo? A más adelante, el versículo 22 al 23 dice: porque la paga de pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Jesús murió para nuestros pecados. Lo sabemos, lo hemos escuchado. Muchos no hemos reconocido para nuestra vida personal que tenemos esa necesidad. Pero una vida que vive en pecado intencionalmente no nos lleva a la salvación. Tenemos que perseguir la santidad. Vamos a seguir esta semana reflexionando nuestras vidas, a preguntarnos a nosotros mismos: ¿me he conformado con mi pecado? Porque cuando nos conformamos a nuestros pecados, ya no es excusa. La gracia no es nuestra excusa. Tenemos que cambiar, trabajar en eso, o estamos viviendo en pecado. Muchas veces Dios nos abre los ojos. Quizás eso es lo que Él está haciendo el día de hoy, abriéndonos los ojos para que podamos ver que todavía no hemos logrado la meta. Tenemos que seguir siendo transformados a la perfección. Y lo que Dios ha empezado no ha terminado. Y no lo va a dejar hasta que lo termina. Gloria a Dios. Que Él va a seguir trabajando en nosotros, puliendo, moldeando como el gran alfarero con su obra de maravilla en sus manos. Nosotros somos ese vaso que Él está formando, cambiando, perfeccionando. Pero tenemos que seguir siendo transformados. Que el Señor nos ayuda a seguir ese proceso a la perfección, en vivir en santidad, en ser hombres, mujeres, niños, jóvenes que le agradan con nuestras vidas.